Yo les envío hoy el audio de las glándulas anexas. Vamos a continuar. Bueno, antes de el día lunes tenemos parcial de arterias, de todo lo que vimos en la clase pasada, solo arterias y venas, para no preguntar, o sea, voy a hacer dos parciales. Entonces hago un parcial el lunes de solo arterias y venas, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada, y la del sistema urinario. Comencemos a hablar de los riñones, ¿sí? Comencemos a hablar de los riñones. El sistema urinario está constituido por la secuencia de unos órganos que en términos generales, la función 1, formar la orina, y 2, transportar la orina. Y a través de esa orina, que ahorita vamos a ver el proceso, a través de esa orina, ayudar a eliminar desechos. Una parte de esos desechos se está eliminando a través de las venas, y otra parte de los desechos se va a eliminar a través de la orina, otra parte de los desechos se va a eliminar a través de materia fecal, a través del sudor, que son vías a través de las cuales se van a eliminar toxinas y desechos. Entonces comencemos con los riñones. Los riñones son unos órganos, los libros lo hablan de que son unos órganos a manera de frijol, de forma de frijol, que se van a encontrar ubicados a nivel de los flancos, a nivel posterior, en la pared posterior. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Pues hombre, cuando vamos a hacer estudios, ya sea examinar a un paciente para su vía urinaria, o en el caso de ustedes para hacer pruebas a nivel de para vía urinaria, pues ya sabemos por dónde se va a hacer el abordaje. No vamos a hacer el abordaje por la parte anterior, puesto que por la parte anterior todas las vísceras del sistema digestivo estarían tapando la vía urinaria, ¿cierto? Estarían tapando la vía urinaria. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, al mirar la región posterior, los flancos, a nivel de la región posterior, encuentro rápidamente los riñones. Solamente voy a encontrar, bueno, la piel, una capa de tejido celular subcutáneo, encuentro unos músculos, en donde voy a encontrar principalmente un músculo que se llama el cuadrado lumbar, y debajo de ese cuadrado lumbar voy a encontrar la fascia de peritoneo, y debajo de ese peritoneo encuentro ya los riñones, de tal manera que no son muchas las capas que yo tengo que incidir. Bueno, la unidad estructural y funcional del riñón recibe el nombre de nefrona. La nefrona es la célula que está constituyendo o que está formando el riñón. Esa nefrona está constituida por varios elementos, por varias partes. Primero tenemos el glomérulo. Aquí en el glomérulo es donde se hace el proceso se llama así, filtración glomerular. Es ahí donde comienza a sacar este glomérulo de esta arteria, que es la arteria renal y la vena renal, comienzan a sacar los desechos, principalmente la vena renal. Aquí adentro hay como un ovillo, ¿sí?, de vasos capilares que se llaman capilares glomerulares. Y esos capilares son tanto arteria como vena, son capilares arteriales, son capilares venosos. Entonces, ese glomérulo de los capilares venosos comienza a sacar todos los residuos, comienza a sacar todos los desechos, a sacar todas las toxinas, ¿cierto? Ese glomérulo está rodeado por una cápsula, que esa cápsula recibe el nombre de cápsula de Bowman. Simplemente la función de la cápsula es proteger a esos capilares, ¿sí? Proteger a esos capilares, que vuelvo a repetir, capilares arteriales y venosos. De la cápsula de Bowman sale un conducto. ¿Qué particularidad tiene ese conducto? Uno, que está cerca del glomérulo. Dos, que él empieza a enrollarse. No sale un conducto recto, sino que él empieza a enrollarse. Y por eso se llama túbulo contorneado proximal, ¿sí? Luego ese tubo deja de enrollarse y me forma esta estructura a manera de asa, que recibe el nombre precisamente de asa de Henle. Luego el asa de Henle comienza nuevamente a enrollarse y me forma lo que es el túbulo contorneado distal.
Los túbulos contorneados distales de muchas nefronas van a terminar en este tubo, o el túbulo que se llama el túbulo colector. Si ustedes se dan cuenta, ese túbulo colector cuando inicia es delgadito, pero en la medida que a él van terminando nefronas, el túbulo se va ensanchando, se va agrandando. ¿Por qué? Porque aquí cada nefrona que está terminando en el túbulo expulsa al túbulo el filtrado que hizo, ese filtrado que hizo a través de todos esos elementos. Y ese filtrado que hizo no es más que una gotica de orina, ¿sí? Entonces aquí esa nefrona deposita en el túbulo colector una gotica de orina, esta otra nefrona otra gotica de orina y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que muchos túbulos colectores van depositando esa gotica de orina, pues se me va armando la orina y el volumen cada vez es mayor. No es el mismo volumen de orina acá, que está empezando el túbulo colector, que acá, que ya han desembocado a ese túbulo colector varias nefronas, ¿cierto? Entonces, por eso el túbulo colector está más ensanchado. Muy bien. Ahora, el riñón, como lo vemos acá, es retroperitoneal, o sea, está al fondo. Aquí encima irían todas las vísceras del tubo digestivo, iría el yeyuno, iría el ilion, el colon ascendente, el colon descendente. Por eso, y fuera de eso, encima de estas vísceras iría la capa de peritoneo, la fascia transversalis, los músculos de la pared anterolateral. O sea, hay muchas estructuras encima de los riñones. Por eso el abordaje para yo explorar la vía urinaria se hace posterior. Aquí vemos algo que de pronto en la clase pasada habíamos visto. Tengo la vena cava inferior, que ya nosotros vimos cómo se formaba esa vena cava inferior, y tengo la arteria aorta. Muy bien. El riñón consta de tres elementos importantes. Primero, una capa que está recubriendo todo el riñón, que esa capa no es más que peritoneo, ¿sí? Y esa capa me va a formar una cápsula, ¿sí? Una cápsula que está protegiendo el riñón. El único sitio donde no hay peritoneo es esta partecita de acá, que se las menciono y ahorita más adelante vamos a hablar de ella, que se llama el ilio renal. Aquí no hay peritoneo. En el resto del riñón hay peritoneo, ¿correcto? Luego, al hacer el corte longitudinal del riñón, puedo observar que el riñón se divide también en dos capas, en dos zonas. Una zona periférica, que es hipopigmentada, es decir, que tiene un color pálido, y esa capa se va a llamar, o esa zona se va a llamar corteza. Eso será la corteza renal. Y luego tenemos una zona central que es hiperpigmentada y se va a llamar médula, la médula renal, ¿correcto? En la corteza encuentro solamente glomérulos. En la médula encuentro glomérulos y el resto de los elementos de la nefrona. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, y encuentro también los túbulos colectores. Perdón. En la médula yo veo unas zonas más hiperpigmentadas que otras a manera de triángulo. Estas zonas se llaman pirámide renal. La punta de la pirámide renal, esto va a recibir el nombre de papila renal. La punta. Y dentro de la pirámide pues están todos los elementos de la nefrona. Hay muchas nefronas ahí. En medio de las pirámides renales encuentro una zona que se llaman las columnas renales. En esa zona de la columna renal ya la cantidad de nefronas se diezma, se disminuye. Hay pocas nefronas a nivel de la columna renal. La papila renal me indica, o en la región de la papila renal, me indica que en esa zona están terminando todos los túbulos colectores que hay de las nefronas de esa pirámide renal, ¿sí? Entonces aquí en esta punta están terminando todos los túbulos colectores. Aquí en la papila renal
es una zona de transición, es una zona donde está terminando la parte microscópica. La nefrona nosotros no la podemos ver, pues la podemos ver con microscopio, pero macroscópicamente nosotros no podemos ver la nefrona, ¿sí? Entonces, aquí está terminando la nefrona, los túbulos colectores, termina la parte microscópica, y como se reúnen muchísimos túbulos colectores, inicia la parte macroscópica. Entonces, la reunión de muchos túbulos colectores me forman esta estructura que se van a llamar los cálices menores. Ya los cálices menores son estructuras macroscópicas, yo las puedo ver. Esos, perdón, esos cálices menores se unen y me forman los cálices mayores. Y los cálices mayores se unen y me forman esta estructura dilatada que recibe el nombre de pelvis renal. La pelvis renal. Esta es la pelvis renal. ¿Cómo se formó la pelvis renal? Por la unión de varios cálices mayores. ¿Y cómo se formaron los cálices mayores? Por la unión de varios cálices menores. ¿Y cómo se formaron los cálices menores? Por la unión de muchos túbulos colectores. Recuerde que en el túbulo colector termina la parte microscópica de la nefrona y comienza en la papila la parte macroscópica de la vía de excreción. A todo esto recibe el nombre de la vía excretora. La palabra excreción significa eliminar, significa sacar. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos un corte de un riñón. Entonces, esta parte, bueno, está esto como color blanquecino, delgadito, esta membrana, en la cápsula. Corto el riñón, veo esta zona hipopigmentada en toda la periferia, que es la corteza, y veo todo en la región central, veo lo que es la médula renal. Corteza renal, médula renal. Muy bien. Ya nosotros vimos la irrigación, arteria renal, que es rama directa de la aorta, y las venas renales, que son las encargadas de sacar el drenaje, entonces van a terminar en la vena cava inferior. Ok, esta es la pelvis renal. Aquí podemos observar los cálices menores. Parecen como una copita, por eso se llaman cálices. Y vemos también que al unirse esos cálices menores me forman los cálices mayores. Y acá vemos cómo se forma la pelvis renal, ¿cierto? Muy bien. Ok, perdón. Ok. Les decía que el riñón en su cara medial central tiene una zona carente de peritoneo, una zona donde no hay peritoneo, esta, pero que por ahí van a pasar una serie de estructuras que son muy importantes para el funcionamiento del riñón. Esa zona recibe el nombre de ilio renal. Por allá nosotros vimos el ilio pulmonar hace un tiempo. El hígado también tiene un ilio hepático por donde van a pasar que la arteria hepática va a salir, entra también la vena porta, ¿cierto? Salen también los conductos hepáticos, entran nervios, en fin, esa zona se llama el ilio hepático. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros en esa pelvis? Entonces, tengo una serie de orificios por donde van a pasar una serie de elementos que son importantes para el funcionamiento del riñón. El conjunto de esos elementos reciben el nombre de pedículo renal. También en su momento habíamos visto el pedículo pulmonar, ¿cierto? El pedículo renal. ¿Cómo está constituido el pedículo renal? Entonces está constituido por la pelvis renal, la arteria renal, la vena renal, los linfáticos renales, los nervios tanto simpáticos como parasimpáticos. Entonces, esos elementos pasan por la pelvis renal. Ahora, ¿cuáles elementos están entrando al riñón? Entran al riñón. La arteria renal, ¿sí? Los nervios simpáticos y parasimpáticos entran al riñón por el ilio. ¿Y cuáles elementos están saliendo?
la pelvis renal, la vena renal y los linfáticos. Cuando yo veo un riñón de frente, ¿sí? Cuando yo veo un riñón de frente, lo que primero encuentro es ¿qué? La pelvis. Y detrás de la pelvis encuentro los vasos sanguíneos. Encuentro que son los más grandes, la arteria y la vena renal, ¿cierto? Detrás, justamente detrás de la pelvis, que cuando uno está en cirugía, para uno orientarse cuál de los dos vasos es la arteria y cuál de los dos vasos es la vena, entonces encuentro de primero ¿la qué? La pelvis. Detrás la arteria y detrás de la arteria la vena renal. ¿Sí? Eso es, eso es la topografía que uno utiliza para poder, en un acto quirúrgico, uno saber, ¿cierto? Por ejemplo, los especialistas, los cirujanos especialistas en trasplantes renales, tienen que conocer eso. Bueno, cuando van a hacer un trasplante, bueno, lo de menos es cortar, sino cuando llega el riñón nuevo, por así decirlo, hay que colocarlo bien ordenadito, porque donde, imagine que yo suture la arteria con la vena. La vena con la arteria. Exacto. Entonces, por eso es importante conocer esa topografía. Bueno, muy bien. Una vez que la pelvis renal sale del riñón, ella inmediatamente se me incurva y se dirige hacia abajo. Tan pronto la pelvis renal se dirige hacia abajo, me cambia de nombre. Ya no se va a llamar pelvis renal, sino que se va a llamar ureter. El ureter o ureter, como lo quieran decir ustedes. Bueno, los uréteres son unos tubos, son unos conductos que están constituidos por músculo, principalmente un músculo liso, y esos uréteres se inician en la pelvis renal y terminan en la vejiga. ¿Sí? La función de esos uréteres, ¿cuál es la función de los uréteres, compañero? ¿Cuál es la función de los uréteres? ¿Yo qué estoy diciendo? Yo no he dicho que no está haciendo eso. ¿Cuál es la función de los uréteres? Me imagino que estaba buscando eso por internet. No, yo no le estoy preguntando qué son, le estoy preguntando función. La función de los uréteres es transportar la orina. ¿Desde dónde? Desde el riñón hasta la vejiga. Desde el riñón hasta la vejiga. ¿Qué otra cosa es importante saber de los uréteres? Que los uréteres normalmente tienen 3 zonas de estrechamiento. Hay 3 zonas o 3 sitios donde el uréter reduce de calibre. Imaginémonos que esta es la pelvis renal, se incurva, listo. 3 zonas de estrechamientos. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos eso? Tanto ustedes como nosotros. Porque ustedes van a hacer, por ejemplo, urotac. Ustedes van a hacer, por ejemplo, urografías excretoras. O sea, les van a administrar un medio de contraste al paciente. Y ese medio de contraste me va a dibujar la vía urinaria. ¿Sí? Si yo no sé de esas zonas de estrechamiento, yo voy a pensar y las veo. Entonces ustedes van a pensar, claro, mire, de razón de que al paciente le hicieron este examen porque mire, está estrecho eso ahí. ¿Sí? Y no solo uno, de rechupete tiene 3 estrechamientos. Y entonces vamos a hacer un mal diagnóstico. ¿Sí? Y si ustedes me reportan eso a mí, pues el radiólogo a través de ustedes me reporta eso a mí, pues yo le voy a creer. O una de dos, o yo le creo, digo sí. O si yo me acuerdo de anatomía y miro, digo no, pero esas son las zonas de estrechez normales, le llamo al radiólogo y le digo, es que ustedes me reportaron que el paciente tiene en el ureter 3 zonas de estrechamientos, ¿podría revisar por favor esas zonas de estrechamientos no son las normales? Entonces el radiólogo va y revisa, ¿cierto? Y es cuando llama al señor Sebastián y le dice, hermano, ¿usted para qué me dijo que tenía 3 zonas de estrechamiento esa joda? Si las 3 zonas de estrechamiento son normales, ¿quién le dictó morfo? Entonces Sebastián va a decir, el profe Henry. Y el cucho no le enseñó esa vaina, para nada.
Él no nos nombró esa joda, ¿cierto? ¿Cuál es la primera zona de estrechez? Cuando termina la pelvis y comienza el ureter. Ahí se estrecha un poquito, primera zona. Segunda zona, cuando está pasando acá, encima del ureter, está pasando los vasos ilíacos, o sea, la arteria y la vena ilíaca. ¿Sí? Y la tercera zona de estrechez es cuando el ureter está terminando en la vejiga. Esa casi no se ve. ¿Sí? Esa zona de estrechez casi no se ve. ¿Señor? Profe, cuando hay ureterolitiasis se quedan ahí en esas zonas de estrechez. Se pueden quedar ahí en la zona de estrechez, se pueden quedar. Si el cálculo es pequeñito pasa, ¿sí? Pero cuando está pasando por esa zona de estrechez es cuando es el parto del hombre, ¿cierto? Es el ayayay. Bueno, muy bien. Muy bien. Luego el ureter termina en la vejiga. ¿Dónde termina el ureter? ¿En qué parte de la vejiga termina el ureter? En la parte posterior de la vejiga. Ahorita vamos a ver en qué zona. ¿Qué es la vejiga? La vejiga es una bolsa muscular. Está constituido por 3 capas de músculo. Las mismas orientaciones de las capas de músculo que tiene el estómago. Una capa de músculo horizontal, otra capa de músculo vertical y otra capa de músculo oblicuo. Esa capa muscular, ¿qué le confiere a la vejiga? ¿Qué particularidad le confiere a la vejiga? Que la vejiga se puede distender. En la medida de que se va distendiendo la vejiga, en la medida que va llegando orina. Uno, la vejiga normalmente no se palpa. Cuando la vejiga está vacía o está medio llena, no se palpa. ¿Por qué? 2, porque la vejiga es de localización retropúbica. Entonces nosotros ubicamos el hueso pubis y justamente detrás está la vejiga. Entonces por eso no se puede palpar. 3, la vejiga cambia de forma. ¿Sí? Cuando la vejiga está vacía o se está llenando, la vejiga tiene forma de pirámide, tiene forma triangular, de base superior y vértice inferior. Pero en la medida que le empieza a llegar orina a esa vejiga, cuando ya la orina está más o menos bastantecita, ese volumen de orina comienza a empujar hacia arriba y la vejiga se forma como un globo, como un círculo. De hecho, cuando ya la vejiga está llena, que es de forma circular, se llama globo vesical. Y en ese momento, la vejiga se palpa. ¿Por qué? Porque la parte superior de la vejiga, el fondo, esta parte de aquí de la vejiga, sobresale por encima del hueso pubis. Y es cuando la puedo palpar. No sé si de repente ustedes han visto o han sentido que cuando tenemos muchas ganas de orinar, empezamos a sentir acá un dolor, una molestia, y si ustedes se tocan, les duele. ¿Por qué? Porque ya están palpando la vejiga, están palpando el fondo vesical. Porque ya en ese momento la vejiga se hace visible, palpable. En algunas ocasiones hay necesidad de sacar orina. Hay necesidad de sacar orina bien real, por así decirlo, sin que no haya contaminación, aunque la orina viene contaminada, ¿no? Porque es desechos, ¿sí? Pero sin que haya contaminación exógena, ¿sí? Entonces uno hace una punción suprapúbica. Entonces pone uno a tomar harta agua al paciente, ¿verdad? Y lo mismo cuando van a hacer las ecografías renales, ponen al paciente a tomar harta agua hasta que esté el globo vesical, ¿sí? En el caso de la punción suprapúbica, entonces yo limpio bien esa zona, como si fuera a operar, ¿sí? Pongo un campo y palpo la parte superior del hueso pubis, y encimita meto la aguja, y enseguida llego a la vejiga, y saco orina, ¿sí? A ver, ¿qué es preferible? ¿Una punción suprapúbica o una sonda vesical? Pues de lo peor,
Lo menos peor, lo menos doloroso. ¿Verdad? Listo. Ok. Listo. Aquí tenemos los ureteres descendiendo. Mire las ilíacas. Acá, aquí es una zona de estrechez, ¿correcto? La otra, mire acá dibujada, la zona de estrechez, donde termina la pelvis y comienza el ureter. Acá se ve la otra zona de estrechez, la segunda zona de estrechez. Y la tercera zona se ve en la parte posterior. Muy bien. Resulta que cuando yo veo la parte posterior inferior de la vejiga, inclusive por dentro lo puedo ver también. En la parte postero inferior de la vejiga encuentro posterior inferior de la vejiga encuentro una zona que se llama, es una zona en forma de triángulo, ¿sí? Que se llama el trígono vesical. Trígono vesical. Ese trígono vesical, pues como es un triángulo de base superior y vértice inferior, pues tiene 3 vértices. Los 2 vértices superiores, ¿a qué corresponden? A la desembocadura de los ureteres. Entonces, aquí en este orificio está desembocando el ureter izquierdo y en este otro orificio está desembocando el ureter derecho, ¿cierto? Y el orificio inferior, este de acá, corresponde al inicio de la uretra. Ese orificio inferior queda en el cuello vesical. Ahí trato de dibujarlo más o menos. Viene la vejiga y hay una zona donde se adelgaza y se estira un poco. Esa zona se llama cuello vesical. Ahí encuentro el orificio donde comienza la uretra. Entonces se me arma el trígono vesical. ¿Correcto? Bueno. Y finalmente viene la uretra. La uretra también es otro conducto músculo-membranoso. O sea, está constituido por músculo y por una membrana. ¿Cuál es la función de la uretra? La función de la uretra es sacar la orina, llevar la orina, transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. La uretra femenina es pequeña. La uretra femenina mide aproximadamente unos 3 centímetros, nada más, es muy pequeña. Clínicamente, este tamaño tan corto de la uretra femenina, ¿a qué las predispone? Pues que fácilmente cualquier microorganismo que llegue al meato urinario ubicado en la vulva de la mujer pueda rápidamente colonizar la vejiga, porque son 3 centímetros, ¿sí? Entonces rápidamente esa bacteria que llegó acá al meato urinario asciende y ya llegó a la vejiga. Entonces por eso las mujeres son tan propensas a sufrir de infecciones urinarias, ¿sí? Cuando veamos reproductor femenino vamos a ver los otros factores que predisponen a la mujer a la infección urinaria. La uretra masculina ya es un poco más grande, es un poco más larga, ¿cierto? La uretra masculina. Más o menos en promedio, la uretra masculina mide aproximadamente unos 15 centímetros, 15-17 centímetros, ¿sí? Más o menos promedio del tamaño del pene del hombre. O sea, esto varía de acuerdo al tamaño del pene del hombre, pero digamos el estándar, el promedio estándar es ese. La uretra masculina tiene 3... Lo tengo en el aparato reproductor. Ahorita cuando veamos reproductor masculino les hablo de la uretra masculina, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Señor. ¿Le puedo hacer una pregunta de casos clínicos? Sí, claro. Bueno, la primera, cuando hay una agenesia renal, ¿cómo funciona el otro riñón? Agenesia significa que el paciente nació sin un riñón. Bueno, mejor dicho, la palabra a o el prefijo a significa sin, genesia, formación, ¿sí? Entonces, esa genesia puede ser unilateral o puede ser bilateral.
O sea, puede ser que ese niño, porque eso es una malformación congénita, nazca con un solo riñón, o puede ser que no nazca con ambos riñones. En el caso de que el niño nazca, hablemos de una agenesia unilateral. Ese riñón de ese niño se le llama el órgano oro. Hay que cuidarlo, ese riñón, porque ese riñón tiene que trabajar por los dos. Y recuerden otra cosa, ¿cuál es el otro agravante, por así decirlo? Que estamos hablando de un niño recién nacido. Hasta ahora está comenzando, va a empezar a vivir. Yo no sé, o sea, la idea cuál es, le tengo que cuidar ese riñón, por eso se llama órgano oro, riñón oro, le tengo que cuidar ese riñón, ¿para qué? Pues para que ese niño dure vivo el mayor tiempo posible. Entonces, estos niños que nacen con agenesia unilateral, ya son niños que vienen confinados, o sea, van a tener primero que todo mala calidad de vida, porque son niños que vienen confinados a ya tener cuidados en la alimentación, en cuanto a líquidos, en cuanto a ciertos alimentos que no pueden comer, como mucha proteína, el sodio. ¿Para qué? Pues para que ese riñón no se canse filtrando, ¿sí? Entonces se le diezma, se le disminuye, se le restringen muchos alimentos. Por ejemplo, esos niños no pueden comer casi la carne de res, porque la carne de res es de las proteínas más difíciles para metabolizar, tanto a nivel renal como a nivel digestivo. Si ustedes comieron, por decir un ejemplo, el lunes carne, todavía tienen carne en el cuerpo. No, en serio, es de lo más difícil. ¿Sí? Todavía tienen residuos de carne. Entonces, y para el riñón también, es muy duro, es muy difícil filtrar, desdoblar esa proteína. Entonces, ese riñón hay que cuidarlo, quitándole muchas cosas para que el riñón no tenga que esforzarse trabajando. Más sin embargo, por más de que tenga cuidados en la medida que ese niño va creciendo, pues de todas maneras el riñón tiene que trabajar más, porque pues va creciendo la persona, tiene que trabajar más, y esos pacientes más tarde que temprano hacen falla renal. ¿Qué otro problema? Pues en la medida, ahí sí no le puedo decir en cuánto tiempo, porque eso sí depende de cada paciente y de los cuidados que tengan. En la medida que ese niño va creciendo, de todas maneras el riñón le cuesta trabajo filtrar, un solo riñón trabajar por dos. Esos pacienticos empiezan a hacer retención de líquidos, retención de electrolitos, especialmente sodio, hacen hipertensión, especialmente en la adolescencia. Esos pacientes hacen hipertensión, entonces hay que darle medicamentos para la hipertensión, diuréticos para ayudarle a ese riñón a alivianar la carga. Ahora, si la agenesia es bilateral, el pronóstico es peor. ¿Por qué? Porque ese niño ya nace con falla renal. No hay quien filtre, no hay quien desintoxique. Esos niños nacen ya confinados a diálisis. Y la diálisis, esos niños no duran mucho tiempo, no duran ni un año, duran vivos esos niños con agenesia bilateral. ¿Sí? Por ahí alguien levantó la mano. Señor. Más adelante le harían la diálisis. Ah, sí, claro. ¿Qué? ¿En la bilateral? No, que los problemas renales. Ah, ya sí. Sí, por lo general, los pacientes hipertensos, por lo general terminan en diálisis. Profe, y otro. Señor. Cuando hay riñón en herradura. El riñón en herradura sí no es ningún problema. El riñón también es un problema congénito. Cuando en la cuarta semana de gestación que se está formando, en la tercera semana de gestación en el embrión, hacemos un corte del embrión, se ven 3 capas. Esto se llama ectoblasto, esto se llama mesoblasto y esto se llama endoblasto. Del endoblasto en la cuarta semana de gestación se va a formar el aparato digestivo. Cuando se está formando el aparato digestivo por parte del endoblasto, aquí a nivel de los flancos hay una parte de proliferación celular que se desprende de ese endoblasto, que es el tubo digestivo, y me forma una cosa que se llama el área nefrógena. En esa área nefrógena se van a formar todos los órganos del aparato genitourinario. Esa área nefrógena tan pronto se formó en la cuarta semana de gestación, inmediatamente prolifera más, empieza a crecer más y más células y se forman 3 conductos. El de arriba, el que primero se forma, se llama pronefros, luego el mesonefros y luego el metanefros. ¿Sí? El pronefros es transitorio,
del pronefros no se forma nada del aparato urinario ni reproductor. Simplemente el pronefro se forma para estimular la formación del mesonefros y del metanefros. Entonces, a las 24 horas que se formó el pronefro ya desapareció, pero ya estimuló la formación del mesonefro y la formación del metanefros. Se formó el metanefros, bueno, del mesonefro se forma toda la parte excretora del riñón y del metanefro se forma el tejido renal, ¿sí? Entonces, esto empieza a proliferar y se tienen que separar, ¿sí? Se tienen que separar. Quité lo que no era. Se tienen que separar. Y entonces es ahí donde se me va a formar riñón y la parte excretora del lado izquierdo, riñón y la parte excretora del lado derecho. ¿Qué es lo que sucede en el riñón en herradura? Que se inicia ese proceso de separación, pero la parte inferior de ese metanefros no se separa. Entonces, ¿qué pasa? Que se forma el riñón, los riñones se forman pegados, ¿sí? Entonces, en esos pacientes, ahorita les muestro una imagen que yo tengo. Entonces, en estos pacientes el riñón está pegado por la parte inferior, por eso se llaman en herradura, porque parecen la herradura de un